gracias, pastor. Buenas noches y buenas noches con todos. Estimada iglesia, es la verdad un honor poder estar con ustedes compartiendo un poco de lo que he podido aprender durante estos años involucrada en el mundo del emprendimiento e innovación. Acabo de iniciar a compartir mi pantalla, entonces no sé si me pueden confirmar si es que ya se puede ver. Sí, perfecto. El taller de hoy día vamos a hablar sobre fuentes de financiamiento para emprendedores en Ecuador. Pero en realidad, antes de topar este tema de financiamiento, que en realidad es extenso, tiene sus particularidades también, porque el tema de emprendimiento es sumamente profundo, no es solo el iniciar tener una idea, crear el producto e iniciar el negocio. Hay muchísimos factores alrededor. Entonces, antes de meterme específicamente a explicar cuáles son las diferentes fuentes de financiamiento actuales para emprendedores y en dónde encontramos estas fuentes de financiamiento aquí en el país, quisiera que topemos algunos puntos importantes y también conectar con lo que vimos la semana anterior para poder hacer este enlace de lo que hemos estado viendo y ya meternos al tema de financiamiento. Entonces, como les decía, hay ciertas cosas que debemos considerar antes de hablar de fuentes de financiamiento. Es un mundo complicado, como el emprendimiento es complicado, no es fácil el camino del emprendedor. Primero quisiera que tengamos el concepto de qué es un emprendimiento para estar hablando todos el mismo idioma y después inclusive analizar cuáles son las etapas del negocio, porque el financiamiento y las fuentes que vamos a topar el día de hoy son relevantes dependiendo la etapa en la que mi emprendimiento se encuentre. Así que, como pueden ver en la diapositiva, lo voy a leer textual. El emprendimiento es un proyecto con antigüedad menor a 5 años que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado, desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo. Este significado se encuentra en la Ley de Emprendimiento e Innovación de nuestro país, que fue aprobada justo antes de que ingresemos a cuarentena. Ya tenemos un decreto ejecutivo también. Les invito a que puedan leerla. No es nada complicado entender lo que está escrito en la ley, pero aquellos que están interesados en involucrarse en el mundo del emprendimiento como emprendedores, es importante que tengan el conocimiento de qué es lo que nos favorece y qué cosas nos ampara la Ley de Emprendimiento e Innovación en el país. Hay algunos beneficios también. Pero en este documento tenemos el significado de emprendimiento. Es un proyecto menor a 5 años, es decir, hasta 5 años yo me puedo catalogar como emprendedor. A partir del día 1, pasado los 5 años, ya no soy emprendedor, soy empresario y ya no tengo un emprendimiento, tengo una empresa. Entonces, menor a 5 años, puedo beneficiarme y ser catalogado como emprendedor y tener los beneficios que tiene un emprendimiento. Después de eso, ya no. Y algo que quiero también rescatar es la última frase que dice: su finalidad es generar utilidad, generar empleo y generar desarrollo. El objetivo de un emprendimiento es ese. Debo generar utilidad porque obviamente necesito ingresos para mantener la empresa, mantener mi sueldo, el sueldo de los empleados. Tengo que también tener como objetivo el generar empleo y a su vez el generar desarrollo a la industria, al sector en el que me encuentro, al país. Tienen que ser mis objetivos.
Y lo otro que quiero que nos quedemos es el organizado y desarrollado, que más adelante voy a topar este tema de por qué el emprendimiento tiene que ser organizado y desarrollado y cómo todo esto se vincula con las fuentes de financiamiento. Hay cosas que debemos tener en cuenta. Esto lo vimos la semana anterior. Juanito y Yoquito Bravo nos dieron una explicación sobre estos puntos. Primero, antes de iniciar un negocio, necesito tener una idea que resuelva un problema o tenga una oportunidad en el mercado, que esto estaba en el significado que acabamos de leer. El proyecto que encuentra una oportunidad o resuelve una necesidad. Necesito tener una idea y esa idea tiene que resolver un problema de un grupo de personas o esa idea tiene que estar sustentada porque encontré una oportunidad en el mercado. Y esa oportunidad en el mercado se dio porque no hay un producto similar actualmente o porque los productos que se están vendiendo ahorita necesitan ser mejorados. Y a mí se me ocurrió cómo. Y en base a eso, desarrollo el negocio. Lo segundo que también nos dijeron la semana anterior es que debe ser algo que me apasione. Y las cosas que me apasionan son cosas que sé hacer. Y nosotros sabemos, y cada uno de nosotros espero, ya tenemos identificados cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos. Y debería sentir pasión por esos dones y esos talentos. Los sé poner en práctica, sé cuáles son, me gustan muchísimo los dones y talentos que tengo. En base a eso, también busco la correlación con mi idea. Como veíamos la semana anterior, Juanito nos puso ahí una foto de que decimos nos gusta la carpintería, pero me pongo a armar un anaquel y ni siquiera puedo cortar las tablas. Entonces, tal vez no vaya por ahí el negocio que tengo que poner. Consideremos esto, algo que me apasione y la pasión está porque sé hacerlo. Tengo el don, tengo el talento, el Señor me lo ha dado y en base a eso también lo vinculo al negocio que quiero desarrollar. Y por último, que era lo que les decía, enfoquémonos en que el emprendimiento, y tengamos en cuenta, debe ser desarrollado y organizado. Y les puse con letras mayúsculas por una razón. En este concepto de que el emprendimiento debe ser desarrollado y organizado, quisiera que topemos 3 puntos. El primero, tal vez la mayoría de ustedes se ha dado cuenta, somos un país emprendedor. Muchísimas personas deciden poner un negocio, deciden vender cosas, desde comida, vestimenta. En esta cuarentena muchísima gente se puso a vender mascarillas, implementos de higiene, de limpieza, y en base a eso nos podemos considerar un país emprendedor, y en realidad lo somos. En el Global Entrepreneurship Monitor, que es el monitor global de emprendimiento, al 2019, el Ecuador salió como el segundo país más emprendedor de la región. Al 2018 fuimos el primero. Siempre tenemos un porcentaje alto en temas de emprendimiento con respecto a otros países. ¿Y por qué? Tenemos una TEA, que es la actividad emprendedora temprana, es decir, personas que inician un negocio desde los 18 años hasta los 64 años, que están dentro de los 3 primeros años de desarrollo del emprendimiento, de un 36.2%. Es decir, al 2019, estas personas con estas características, de 18 a 64 años, y que su negocio está entre los 3 años, ha emprendido o inició un emprendimiento. Estaba leyendo el informe y es aproximadamente unos 3 millones de ecuatorianos es que están en este porcentaje. Y en comparación de la región, estamos en el segundo lugar, en el primero está Chile. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero que tengan en mente y por qué enfatizo y estoy repitiendo a cada rato el desarrollado y organizado. No tenemos las mejores condiciones como país para desarrollar un emprendimiento. Si bien es cierto, estamos en el primer lugar como país emprendedor, estamos en el puesto 39 de los 54 países que participaron en este informe en el NESI.
El NESI es el National Entrepreneurship Context Index. Básicamente es el análisis nacional del contexto del emprendimiento. De 54 países que participaron, nosotros estamos en el puesto 39. Es decir, nuestro país no nos brinda las mejores condiciones para iniciar un emprendimiento. ¿Y qué pasa? Tenemos una salida de negocios, es decir, gente que inició su emprendimiento y lo dejó, no lo terminó, no lo concretó, del 9.3%. Es una de las tasas más altas de la región. Entonces, somos el país más emprendedor, pero a su vez somos la tasa más alta en personas que no concretaron su negocio tiene. ¿Y cuáles son los problemas? Y las razones por las que sus negocios no lograron concretarse. La primera razón, problemas personales. La segunda razón, falta de rentabilidad. Y la tercera razón, falta de financiamiento. Estas dos últimas razones tienen que ver muchísimo con el que el emprendimiento tiene que ser desarrollado y organizado. La falta de rentabilidad es porque no se hizo una investigación adecuada antes de iniciar. Y en realidad es un error común que cometen los emprendedores. Con el tiempo que he estado en este mundo, me he dado cuenta que es un error común. La mayoría de emprendedores cometen el error de iniciar el negocio sin haber hecho una investigación de mercado, sin haber encontrado una oportunidad. Y la otra razón es la falta de financiamiento, que no es porque no existan las fuentes, sino porque el emprendedor desconoce que existen tipos de financiamiento para su negocio dependiendo de la etapa en la que esté. Y a esto quiero llegar a que es importante que nos capacitemos. Es importante que sigamos cursos, talleres, conferencias como en la que están ustedes ahorita y desarrollen el negocio. Hay instituciones que ayudan a hacer esto. Hay muchísimos talleres de emprendimiento para que aquellas personas, porque estoy completamente segura que en las 146 personas que estamos conectadas ahorita, tenemos un mix de perfiles. Puede haber gente que ya tenga un negocio, puede haber personas que estén iniciando un emprendimiento y puede haber personas que solo estén con la chispita de iniciar un negocio. Para los tres perfiles que acabo de comentar, es importante el capacitarnos, el desarrollar el negocio, hacer nuestras investigaciones necesarias y organizar el negocio, teniendo en cuenta cuál es mi oportunidad en el mercado, en base a esa oportunidad, cuál es la solución que yo voy a brindar o el producto o servicio que estoy brindando, y de ese producto o servicio se desencadenan un montón de cosas más, canales de distribución, manejo de inventarios, manejo de las finanzas, la estructura financiera, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos capacitemos. Para entender el entorno, yo ahorita les acabo de dar solo pastillitas de qué es lo que está pasando en el Ecuador, pero es importante profundizar en estos temas para poder tener un conjunto de conocimiento y saber en realidad en dónde nos estamos metiendo. Y aquí está justamente lo que estoy hablando. Ustedes pueden ver en esta pequeña fotito, en la parte de arriba hay tres palabras en letras negras. La primera dice gestación, la otra desarrollo inicial y la otra dice crecimiento. Son las tres etapas principales de un emprendimiento y por eso hay que capacitarnos y desarrollar el negocio, porque como emprendedor necesito saber en qué etapa me encuentro y en base a eso reconocer qué tipo de financiamiento necesito. Y por eso les decía que las razones de falta de financiamiento por las que los emprendimientos no se concretan no es porque no hay, sino por la falta de capacitación y conocimiento de parte de los emprendedores. Primero, en qué etapa de desarrollo me encuentro. Y segundo, cuál es la fuente de financiamiento que me ayuda durante esta etapa. La primera es gestación. Ahí estamos hablando de personas que están con la idea de negocio
y recién están empezando, o sea, recién están en su proceso de formación, analizando cuál es el producto, cuál es el servicio, buscando el segmento de clientes, ese tipo de personas. Aquellos que tal vez ya clarificaron eso, pero todavía están como que en 1 mes, 2 meses, 3 meses de desarrollo. Esos son los emprendedores que están en gestación. Los emprendedores que están en desarrollo inicial ya son los que superaron todo esto que les acabo de decir. Ya tienen súper claro cuál es su segmento de clientes, cuál es el producto que van a ofrecer, ya saben cómo funciona el negocio y ya están experimentando primeras ventas. Ellos son los que están en desarrollo inicial. Y por último, están los emprendimientos en crecimiento. Aquellos que ya superaron su primer y segundo año, están entrando al tercero y ya tienen ventas frecuentes, ya tienen una cartera de clientes que está atento de su producto y de su servicio todos los días, todos los meses, y ya necesitan inclusive otro tipo de vinculación, ya también a mercados internacionales, ya no solo pensar en el mercado nacional. En base a esto, quiero que se fijen en este cuadrito rojo. Dependiendo de las etapas, hablamos de fuentes de financiamiento. Si estoy en una etapa de gestación y desarrollo inicial, en base a la breve explicación que les acabo de dar, debo buscar capital semilla o inversión ángel, que ya les voy a explicar también a qué se refieren estos conceptos. Y si estoy saliendo del desarrollo inicial e ingresando a una etapa de crecimiento, lo que debo buscar es capital de riesgo y crédito. Entonces, como les decía, las razones por las que no se concretan los emprendimientos, sí, falta de financiamiento, pero no es porque no hay el dinero o porque no hay las fuentes, sino por una falta de conocimiento y falta de capacitación por parte del emprendedor a entender en qué etapa del camino del emprendimiento se encuentra y cuáles son las fuentes que necesita. Otra cosa que también quiero que vean en este gráfico es que el crédito está al final, está en una etapa de crecimiento. Normalmente, como emprendedores, vemos al crédito como la primera opción. Entonces, pienso en iniciar un emprendimiento y lo primero que se me viene a la mente es, voy a acceder a un crédito. Y no es la mejor opción, porque como vimos en el significado de emprendimiento, es un proyecto riesgoso. En los primeros meses no sé si va a funcionar. Entonces, de gana voy a ir a un banco a sacar un crédito para un negocio que no sé si va a funcionar después de que me aprueben el crédito. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Cómo lo pago? Por eso el préstamo, los créditos están al final. Cuando la empresa ya tiene sus años de recorrido, ya está establecida en el mercado y ya está en la capacidad financiera de acceder a un crédito y poder pagar, porque toda la etapa de riesgo ya la superó. Y antes de pasar de esta diapositiva, me voy a eso. Ustedes ven aquí abajo una curvita. Aquí hay un puntito rojo en donde dice pruebas de mercado. Esta curva de aquí se la conoce como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es ese tiempo entre la etapa de gestación y desarrollo inicial en donde el emprendimiento no tiene ganancias. Para aquellos que han estudiado administración, igual que yo, saben que los negocios no generan utilidad en los primeros meses. La utilidad se empieza a ver después de 1 año, 2 años, hasta 3 años. Lo mismo pasa con el emprendimiento. En los primeros meses no tenemos utilidades y ese se le conoce como el Valle de la Muerte, en donde estamos justo en esta etapa de riesgo de no sé si va a funcionar, será que sí funciona, no funciona, y estoy haciendo pruebas y analizando fuentes de financiamiento que me permitan superar esa etapa y empezar a crecer, ¿sí? Otra cosa que debemos tomar en cuenta, y aquí va la palabra organizado. La semana anterior vimos que es importante tener un plan de negocios.
Esto es sumamente importante. Debo tener un plan de negocios en donde pueda reflejar como emprendedor que mi negocio está organizado, que está desarrollado y que tiene sostenibilidad. Yo cuando estaba en la universidad y me enseñaron los planes de negocio y me hacían hacer desde cuarto semestre, creo, hasta que me gradué, planes de negocio, decía esto no me va a servir, pero cuando empecé a trabajar, el plan de negocios es la herramienta para todo emprendedor. Sin el plan de negocios no podemos. Ahí se refleja lo que vimos en el significado de qué es un emprendimiento, la organización y el desarrollo. El plan de negocios me permite ver esas dos cosas y la sostenibilidad también a futuro. Eso se vincula con un plan financiero y es la parte más tediosa porque no a todos nos gustan los números. Yo tengo que confesar que no soy muy buena con los números, no me gustan mucho las finanzas, pero tuve que hacerle frente a esta área del emprendimiento. El plan financiero es en donde se reflejan todos los números, los ingresos, las utilidades, y si es que el negocio todavía no empieza, es importante hacer las proyecciones también. Ya con nuestro plan de negocios, en donde analizamos después, al finalizar, en la segunda parte vamos a ver un formato de un plan de negocios, en donde analizamos competencias, segmento de clientes, todas estas cosas. Eso me permite ya ir haciendo proyecciones en mi plan financiero y saber en qué mes voy a empezar a tener una utilidad. Voy a empezar a identificar cuándo ya voy a alcanzar mi punto de equilibrio. Y todas estas cosas que nos permiten demostrar que el emprendimiento está organizado y está desarrollado, por más que sean proyecciones. Con las proyecciones ya doy a entender que me organicé e inclusive como emprendedor sé qué cosas tengo que lograr para cumplir con esas metas financieras que me puse. Ya sé cuánto tengo que trabajar para alcanzar el punto de equilibrio. Y por eso es importante generar un plan financiero. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que necesitamos un plan de inversión. Para acceder a una fuente de financiamiento, necesito saber en qué voy a utilizar el dinero que me van a dar. Y eso lo sé haciendo un plan de negocios y un plan financiero, porque con estas dos cosas puedo identificar qué herramientas yo puedo comprar con mi dinero, o sea, con el dinero que yo como emprendedor estoy invirtiendo, y qué cosas necesito adquirir con el dinero que me van a dar. Y necesito decirle eso al inversionista, ya sea una institución o una persona en particular. Este es mi plan de negocios, este es mi plan financiero y este es mi plan de inversión. Entonces, con eso que les acabo de comentar, quiero que se lo queden para seguir avanzando con el tema de fuentes de financiamiento. Necesitamos tener negocios que estén desarrollados, que sean organizados en base a lo que acabamos de comentar. Identificar en qué etapa me encuentro y en base a eso, qué fuente de financiamiento necesito. Debo desarrollar un plan de negocios y organizar mi empresa. Debo desarrollar mi plan financiero y organizar el plan financiero. Y debo desarrollar un plan de inversión y organizar un plan de inversión. Sin estas cosas, la verdad no podemos acceder a financiamiento. Y si ustedes se acuerdan, la semana anterior, Juanito nos compartió este versículo en Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Y los planes apresurados, puro fracaso. Si no me tomo el tiempo de capacitarme, analizar el sector en donde me voy a desarrollar como emprendedor, desarrollar el negocio, analizar la estructura financiera, si no me tomo ese tiempo y enseguida me apresuro a decir, necesito dinero, necesito una fuente de financiamiento, créanme que no les va a resultar. Pero si me tomo el tiempo de analizar mi negocio, el sector, mi estructura financiera, las oportunidades que tengo, y me tomo el tiempo de capacitarme, desarrollarlo y demás, créanme que van a tener un buen resultado.
en cualquier fuente de financiamiento van a tener un buen resultado. Solo les puse este versículo para que recordemos lo que vimos la semana anterior, que los planes que están bien pensados son pura ganancia y si nos apresuramos, los planes apresurados son puro fracaso. Con estas cosas, como les decía, si no tengo en consideración todo esto, no puedo acceder a una fuente de financiamiento porque nos van a rechazar el proyecto y no vamos a recibir los fondos. Ahora sí, entrando en materia. ¿Qué fuentes de financiamiento existen en Ecuador? Recordemos que lo que no se concreta en los emprendimientos no es porque no hay dinero o no es porque no hay fuentes de financiamiento, sino porque hay una falta de capacitación y también diría comunicación hacia el emprendedor. Es una de las brechas que se está tratando de cerrar en el ecosistema de emprendimiento e innovación, que el emprendedor se capacite, el inversionista también se capacite y cerrar esta falla comunicacional entre el emprendedor y el inversionista y que los dos se puedan conocer y se pueda invertir en emprendimientos innovadores. La primera fuente que deben tener ustedes en mente son sus ahorros personales. Como les decía, y como vimos en el gráfico, el acceder a un crédito está al final. Entonces, lo primero que les quiero decir es, no piensen en un crédito como su primera opción, por las razones que les comenté. No sabemos si es que va a funcionar el negocio, entonces, de gana me voy a casar con una institución financiera con un crédito. Cuando mi negocio falló, igual les voy a tener que pagar. Ellos no entienden si yo les digo, no es que mi negocio fracasó, igual voy a tener que pagar el crédito. Así que su primera opción deben ser los ahorros personales. Mi pequeño capital, mis ahorritos que yo tengo ahí en el colchón, tengo en el banco, tengo en una cuenta, pero esos ahorros que me permitan desarrollar el negocio. Los ahorros personales se pueden vincular con las otras fuentes que les voy a comentar. Es importante que ustedes analicen los ahorros personales bajo estas condiciones. Primero nos vamos a sentir tranquilos y sin preocupaciones de la urgencia de haber adquirido un préstamo y de que ya tengo que pagar y las tasas y el banco y que me llegan las cartas, las notificaciones y demás. Vamos a estar libre de deudas para poderme concentrar específicamente en el desarrollo de mi negocio. Algunas investigaciones también señalan que 2 de cada 3 empresarios manifiestan que es la forma más óptima de iniciar un negocio y de esto también les puedo decir que es verdad. La mayoría de emprendedores que llegan a la institución en donde trabajo han iniciado su emprendimiento por tener ahorros personales. La semana anterior también hablamos de esto, la importancia de ahorrar. Si quiero iniciar un emprendimiento, la mejor forma es con mis ahorros personales, pero también se pueden vincular con otras fuentes, como les decía, y a eso va el último punto, que depende de las exigencias financieras de la empresa o el emprendimiento que yo quiera desarrollar. Puedo empezar con mis ahorros personales, pero a su vez a esos ahorros personales los puedo complementar con otra fuente de financiamiento. Y una de esas primeras fuentes, si ustedes recuerdan el gráfico que les indiqué, esta no estaba, perdón. Una segunda fuente son las 3F, por sus siglas en inglés, Fools, Friends and Family. Fools al español tiene una traducción un poquito grosera, entonces no le puse ingenuos. Pero los fools o los ingenuos son aquellas personas que son amigos de mis amigos, amigos de mis familiares, que cuando escuchan mi emprendimiento y mi idea de negocio, se animan en invertir sin que les devuelva el dinero. Se animan en hacer una inyección de capital en mi emprendimiento. Inclusive son personas que puedo conocer en algún evento, en alguna conferencia
empecé a conversar con alguien, le conté el emprendimiento que estoy desarrollando y le interesa y quiere invertir en mi negocio. Son cosas que pasan. Tal vez alguno dice, no, eso no sucede. Pasa. En los eventos de emprendimiento, en las conferencias, siempre hay espacios para conversar con gente nueva y uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Pero este tipo de personas están categorizados bajo los fools o ingenuos. Mis amigos más cercanos, aquellas personas con las que yo tengo confianza y que igual al momento de escuchar mi emprendimiento, les gusta, me quieren apoyar y quieren hacer una inyección de dinero en mi empresa. Y por último, mi familia. También es una fuente y es una manera de financiamiento. Mi familia, mis papás, mis tíos, mis abuelos, que me ven con todas las ganas de iniciar un emprendimiento y me quieren apoyar y me dan una inversión. Este dinero, ojo, no es préstamo, es una inyección de capital de estos 3 perfiles de personas. Los fools, mis amigos y mi familia. En algún momento yo comentaba que en la universidad yo desarrollé un emprendimiento que lo hacía solita. Y mi mamá en un momento me dio una inyección de dinero para desarrollar el negocio, para que el negocio crezca. Ahí tuve una fuente de financiamiento, mi familia. Mi mami me dio dinero para desarrollar mi negocio y que pueda invertir en lo que yo estaba haciendo. Pero no es un préstamo, no necesariamente lo tengo que devolver, sino es una inyección de capital de estos 3 perfiles de personas y ellos saben, porque en esta etapa también estamos en una etapa de riesgo. No sabemos si es que el negocio va a funcionar o no. Entonces ellos saben que es una inyección de capital porque todavía no he empezado y que lo que están haciendo es fomentando el crecimiento de mi empresa. Esto se vincula también con mis ahorros personales. La siguiente fuente de financiamiento, que sí estaba en el gráfico en las primeras etapas, si lo recuerdan, es el capital semilla. El capital semilla también es una inversión de dinero sin devolución a la empresa, ¿sí? Que se da en las etapas iniciales del desarrollo del emprendimiento. Y el objetivo, como dice la diapositiva, es desarrollar el emprendimiento en su etapa temprana, ¿ok? ¿Qué fuentes de capital semilla tenemos en Ecuador? Tenemos a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, con un programa que manejan, se llama Innovacip. Tenemos un nuevo programa en realidad que es la unión de ciertas instituciones del sector público que se llama Fondo Emprende Ecuador Productivo. Este programa también da capital semilla bajo su arista de El Capital Crece. Creemos en tus ideas. Estas instituciones dan capital semilla a emprendedores aquí en el Ecuador desde montos de $50,000, que repito, no es un monto reembolsable, es una inyección de capital para el desarrollo del negocio. Los inversionistas ángeles, que también estaban en el gráfico en las etapas iniciales. Los inversionistas ángeles son empresarios normalmente, personas que ya dejaron de ser emprendedores hace muchos años y su negocio ya ha escalado y ha avanzado muchísimo en el tiempo y tienen el dinero necesario para poder invertir en emprendedores. ¿Cómo funciona normalmente esta inversión? Es que dependiendo del perfil del inversionista ángel, pide a cambio porcentajes de acciones de la empresa, por lo tanto empieza a formar parte del negocio como un socio, o simplemente hace la inyección de capital y se queda en un lugar como de mentor, que también puede pasar. ¿Qué es importante para el emprendedor analizar? Es tener claro el trasfondo del inversionista ángel. ¿Quién es? De dónde viene, cuál es su empresa, cuál es su sector,
y definir el papel que va a jugar dentro de la empresa. Si se convierte en socio, ¿qué va a hacer como socio? ¿Va a estar en estas reuniones? ¿Puede tomar decisiones? ¿O solo tiene voz, no tiene voto, o tiene voz y voto? Es importante que se defina eso con el inversionista. ¿En dónde podemos encontrar inversionistas ángeles aquí en el Ecuador? Son en estas instituciones. En Guayaquil, Les Paul con su escuela de negocios de SPY tiene una red de inversionistas ángeles. A nivel nacional hay la red de inversionistas ángeles Startups and Ventures, que en realidad es la que más activa está. Tenemos a Humboldt Management y a Buen Trip. Como les digo, la que más activa está es la de Startups and Ventures. Ellos dan capacitación al inversionista y dan capacitación al emprendedor. Y hacen ruedas de inversión para que estos dos perfiles se conozcan y se puedan concretar los negocios. El capital de riesgo. Si recuerdan ustedes el gráfico, el capital de riesgo ya estaba en una etapa de crecimiento. A diferencia del capital semilla, el capital de riesgo ya se da en una etapa de crecimiento. Y segundo, también pide acciones de la empresa o a su vez pide la devolución, no del monto completo de la inversión, pero sí de un porcentaje, ¿sí? Y como está aquí también en la presentación, se lo realiza a través de la compra de acciones de capital social, es decir, la institución o el fondo de capital de riesgo que invierte empieza a formar también parte de la empresa con un pequeño porcentaje. O dependiendo también de las condiciones, piden que se devuelva un porcentaje del monto que se invirtió inicialmente. ¿Qué fuentes de capital de riesgo tenemos en Ecuador? Nuevamente, el Fondo Emprende Ecuador Productivo tiene una segunda arista, es el Capital Progreso. Ahí trabajan con capital de riesgo para estos emprendedores que ya se encuentran en una etapa de crecimiento y necesitan capital de riesgo para desarrollar y crecer más su negocio. Y tenemos un fondo también de capital de riesgo que se llama 593 Capital Partners, aquí en Ecuador. Siguiendo con la siguiente fuente de financiamiento para emprendedores, tenemos el crowdfunding. El crowdfunding no era muy conocido aquí en nuestro país, en Estados Unidos y en Europa sí, y no era muy conocido porque no teníamos una legislación que lo ampare. ¿Qué significa el crowdfunding? Como está ahí en la diapositiva, son plataformas electrónicas que conectan al emprendedor con un inversor. Pero el inversor puede ser cualquier persona. Puedo ser yo, puede ser el Pastor Víctor, puede ser Carlitos Veloz. Personas que ingresan a la plataforma electrónica, ven el proyecto que se está promocionando y le dan inversión. El monto no es extravagante. Puedo aportarle al emprendimiento desde $1 o desde $5 hasta lo que quiera aportarle a ese proyecto. Pero ¿cuál es como la manera en que funcionan para explicarle súper bien? Yo me inscribo como emprendedor a la plataforma de crowdfunding. Al momento que me inscribo, tengo que generar una campaña. Y en esa campaña tengo que poner la meta que quiero alcanzar en dinero. Entonces, ejemplo, me inscribo con mi bebida de chía en una plataforma de crowdfunding. Y mi meta en esa campaña es alcanzar una inversión de $10,000. Pongo desde qué monto estoy dispuesta a recibir inversión y digamos desde $5 en adelante, hasta alcanzar mi meta que son 10,000. Pero tengo que hacer una campaña. Entonces, dentro de la plataforma tengo que promocionar mi producto, tengo que hacer campañas también en mis redes sociales para que la gente esté pendiente de que estoy haciendo una campaña de crowdfunding y que puede ingresar a tal plataforma y darle inversión.
Y cuando cumpla pues la meta, la plataforma me da el dinero y ya tengo la inversión para llevar a cabo el proyecto. Estas maneras y esta fuente de financiamiento funcionan no solo para emprendedores, funciona también para personas que tienen proyectos sociales. Inclusive a mí alguna vez un amigo que quería regresar de Europa acá a Ecuador hizo una campaña de crowdfunding para levantar el dinero de su viaje y que personas que quieran ayudarle a regresar le apoyen con un monto de dinero mínimo hasta alcanzar su meta y poder volver a Ecuador. Entonces, el crowdfunding en realidad, como les decía, no solo funciona en emprendimientos, sino también en distintos proyectos, pero en Ecuador, hasta antes de la pandemia, o hasta antes de la cuarentena, no teníamos una legislación que lo ampare. Gracias a que se aprobó la Ley de Emprendimiento e Innovación, ya podemos realizar crowdfunding aquí en el Ecuador. Y existe una plataforma que nos permite hacer crowdfunding. Se llama Azvaca, azvaca.com. Es la primera plataforma de crowdfunding de los ecuatorianos. Como les digo, no solo funciona para emprendimientos, también tenemos aquí, si ustedes ingresan a Azvaca, pueden ver las campañas de distintos proyectos. Inclusive la Fundación Cecilia Rivadeneira tiene una campaña para un proyecto específico y recaudar los fondos necesarios para desarrollar el proyecto. Y Azvaca permite hacer eso. A nivel internacional hay otra que se llama Kickstarter, pero les invitaría a probar el producto nacional. Hay ciertos requerimientos para participar también en una plataforma de crowdfunding. Como emprendedor, pueden pasar algunas cosas que la plataforma me pida. Me disculpo porque no recuerdo muy bien cuáles son los requerimientos de Azvaca, pero pueden pasar algunas cosas. Que en la campaña me pidan dar reconocimientos a las personas que me dan la inversión. Y los reconocimientos en realidad no es de dinero, sino que si me aportas con $5, te doy una botellita de mi bebida de chía, volviendo al ejemplo que les daba. Si me apoyas de $6 a $10, te doy 2 botellitas de mi bebida de chía. Si me apoyas desde $11 hasta $20, te doy 3 botellitas de la bebida de chía más visibilización en mis redes sociales. Y voy generando esos reconocimientos al inversionista, que como digo, son personas comunes y corrientes, no tienen un perfil extravagante. Lo otro que puede pasar, que si no me equivoco, Azvaca funciona bajo este modelo, es pedir una comisión del monto que se recauda. Entonces, las plataformas, y de esa manera ellos también, porque a la final son un emprendimiento, se sustentan. Entonces, el monto que tú levantaste en tu campaña, yo como plataforma me quedo con el 5%, ¿ya? Puede pasar. Es importante que si ustedes deciden acceder a esta fuente de financiamiento, que es el crowdfunding, analicen súper bien cuáles son los requisitos de la plataforma en la que van a ingresar. Como les digo, hay plataformas internacionales como la de Kickstarter, pero les invito a probar primero el mercado nacional con Azvaca y también a probar lo que ya tenemos bajo legislación con la ley, que es el poder hacer crowdfunding aquí en Ecuador. Y por último, tenemos a los préstamos. Los préstamos, ya sabemos absolutamente todos nosotros en dónde los encontramos. Aquí, por favor, solo por recalcar, accedamos a instituciones que estén registradas en la Superintendencia de Bancos o en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Son las únicas instituciones que legalmente pueden brindar crédito a los emprendedores. Por favor, tengamos esto en cuenta para no caer en problemas después.
la superintendencia de bancos o que estén registradas en la superintendencia de bancos o en la superintendencia de economía popular y solidaria. Algunos de estas instituciones dan ciertos beneficios a microempresarios en las tasas que ellos tienen para brindar los créditos a emprendedores y a microempresarios. Y ahí ya viene la decisión del emprendedor y de la persona que va a solicitar el crédito de con qué institución quiere comprometerse. Al momento, para emprendimientos, hay ciertas instituciones que están dando préstamos y que le están apoyando al emprendedor con sus productos. Tenemos al Banco del Pacífico. Ellos tienen un préstamo para emprendedores. Tenemos este programa que sacó la presidencia, el Reactívate Ecuador. Es una línea de crédito para microempresarios y también dueños de medianas empresas. El acceder a este crédito, la verdad es sencillo y lo sacaron por la situación que estamos viviendo por la pandemia. Y otra institución que ayuda también con préstamos al emprendedor es Fundación CRISPE. Fundación CRISPE es de Banco Pichincha. Ellos también entregan créditos y préstamos a emprendedores, ¿sí? Ahora, quisiera que revisemos una convocatoria, pero antes de ingresar como que esta parte técnica, quiero aclararles algo. Cada una de las fuentes de financiamiento que les acabo de comentar, desde el capital semilla hasta los préstamos, cada una de estas instituciones tiene sus particularidades, como cualquier institución y cualquier empresa. Cada una tiene sus particularidades en cuestión de requisitos, documentación que me solicitan, tasas, montos, procesos de evaluación. Cada una tiene sus particularidades. Y si yo me sentara ahorita a explicarles qué solicita cada una, pues no acabamos nunca. Ya ese es un trabajo que el emprendedor tiene que realizar como buen investigador, el ver qué beneficios y qué documentación se necesita para cada convocatoria. ¿Qué sí les puedo decir que se va a repetir y que va a ser común en varias de ellas? Es el plan de negocios, mi estructura financiera y el plan de inversión. Son las tres cosas que en la mayoría de estas fuentes de financiamiento me van a solicitar. Algunas me piden que adjunte los archivos, otras me piden que llene el plan de negocios de manera virtual. Lo importante es que yo sepa cuál es mi plan de negocios. Igual con el plan financiero, me van a pedir que suba el archivo, otras me van a pedir que lo llene de manera digital. Lo importante es que yo sepa cuál es mi estructura financiera. Lo mismo con el plan de inversión. Cada convocatoria tiene su particularidad. Les voy a presentar un documento de una convocatoria con la que trabajamos en la institución donde me desempeño, muy de la mano. Nosotros trabajamos muy de la mano con la convocatoria del CENESID, que se llama Innovacid. Inclusive damos asesoría a los emprendedores que quieren participar de la convocatoria, ayudándoles a llenar los documentos, porque entendemos que a veces es complicado, y más si son emprendedores que tienen un perfil técnico que nunca en su vida han visto administración, se les complica muchísimo llenar estos formatos, y pues nosotros les damos el apoyo necesario para que puedan hacer una buena aplicación. Algo que les quiero comentar es que la convocatoria está actualmente cerrada. Entonces, si se emocionaron en que sí hay fuentes de financiamiento y el CENESID y el fondo están entregando, les doy la triste noticia que ahorita las convocatorias están cerradas, pero se abren cada cierto tiempo. La del Innovacid, si no estoy mal, se va a abrir en los próximos meses. Creo que en
en septiembre, mediados, ya va a abrir otra vez el CENESID su convocatoria. Pero otra cosa que sí les quiero comentar es que lamentablemente, como estamos en instituciones públicas, el tema de evaluación es un poquito extenso por todos los documentos que tenemos que subir. Entonces, tampoco es que se les aprueba y se les hace las evaluaciones de un día para el otro. Consideren que son convocatorias también a nivel nacional y postulan miles de emprendedores, entonces también el proceso de evaluación es bastante extenso y requiere también paciencia. Y actualmente está cerrada, pero pueden ir revisando en redes sociales del CENESID las publicaciones de cuándo van a empezar a lanzar el programa otra vez. Como les decía, los formatos en esta convocatoria en realidad del Innovacid y también del Fondo Emprende Ecuador Productivo son los mismos. ¿Y por qué son los mismos? Es porque el CENESID está vinculado al Fondo Emprende Ecuador Productivo y ya tiene experiencia lanzando estos fondos de capital semilla, así que se están utilizando los mismos formatos. Vamos a revisar en este momento el plan de negocios, que se ha estado hablando de este plan de negocios desde la semana anterior y algunos han de decir, pues, qué es, qué tiene y cómo se llena y cómo se come. Así que les voy a compartir ahorita el formato del plan de negocios para esta convocatoria, ¿sí? Aquí arriba dice Banco de Ideas, no le paren bola, sigue siendo del CENESID porque así se llamaba el Innovacid antes, Banco de Ideas. Solo le cambiaron el nombre y se sigue utilizando este mismo formato. Aquí se pone el nombre del proyecto, por ejemplo, el que yo les decía, bebida de chía. Plan de negocios. ¿Y por qué les comentaba al inicio que el emprendimiento, hagamos caso a que es desarrollado y organizado? Porque ya tengo que ir, como emprendedor ya tengo que tener las respuestas a ciertas preguntas. Lo primero es facilito, mi número de cédula, la razón social, mi apellido y nombre, cuál es mi tipo de empresa o mi tipo de emprendimiento. Entonces, ¿qué? Ahorita estamos en un tema de alimentos y bebidas. También le puedo poner como solo bebida, ¿ya? Alimentos y bebidas. Sector, actividad, industria. Tengo que saber en qué sector y en qué industria me estoy desarrollando. La misma. ¿Cuándo inicié actividades? Pongámosle hoy día, 11 de agosto del 2020. Domicilio legal, es decir, en dónde está desarrollado mi negocio, la dirección exacta, porque más abajo piden la ubicación también. Entonces, ya. El título del plan o del proyecto, me voy a inventar. Bebida energética de chía. Ya. Agente de innovación o incubador. Esto es sumamente importante. Esta convocatoria del Innovacid y del Fondo Emprende Ecuador Productivo solicita que los emprendedores tengan una institución que les pueda dar la asesoría y acompañamiento durante el tiempo que reciben la inversión. Y a estas instituciones se les conoce como incubadoras. Es la institución que da soporte técnico y que da asesoría al emprendedor al utilizar la inversión. Entonces, la incubadora lo que hace es hacer seguimiento del dinero que el emprendedor recibió, ayudarle a escribir los informes, ayudarle a presentar las facturas y también darle asesoría técnica y administrativa en el negocio. Y es importante que los emprendedores que van a postular
en estas convocatorias tengan una incubadora de respaldo. Las incubadoras que son aceptadas en este tipo de convocatorias son aquellas que están acreditadas por el CENESID. El CENESID acredita incubadoras todos los años y ustedes pueden encontrarlas en la plataforma del Banco de Ideas. Ustedes ingresan a bancodideas.gov.es y hay una pestaña que dice Agentes de Innovación. Ahí están todas las incubadoras acreditadas a nivel nacional, ¿sí? Supongamos que yo voy a trabajar aquí con Conquito, que es en donde trabajo. ¿Por qué es importante esto también? De los fondos que se asignan en esta convocatoria del Innovacid, un porcentaje de esos fondos va al incubador. Se le paga por el trabajo que está haciendo de asesoría, de acompañamiento y de apoyo en la generación de informes, presentación de facturas y todo lo demás. El agente de innovación hace eso. Entonces, por eso es importante tener uno y saber quién, porque estén pendientes de que un monto del dinero que ustedes les van a dar se va a pagarle al agente de innovación y cubrir su servicio de asesoría. Aquí ya viene todo lo que corresponde al plan de negocios. La descripción del negocio, el resumen ejecutivo, es decir, en aproximadamente unos 2 párrafos, explicar brevemente de qué se trata mi emprendimiento. Aquí tienen, en ciertas cosas quiero hacer un paréntesis, puede sonar redundante, pero es súper importante que tal vez se repitan las cosas. En el resumen ejecutivo tengo que decir por qué estoy desarrollando este negocio, cuál es la oportunidad de mercado que encontré y el producto que estoy desarrollando. Tal vez investigaciones que realicé, que también es sumamente importante. El 5% o el 25% de la población ecuatoriana utiliza el café como una bebida energética y se ha comprobado que la chía hace estas cosas. Ese tipo de información con respecto a su producto es importante que esté dentro del resumen ejecutivo. Que me plantee mis objetivos. ¿Cuáles son los objetivos con mi negocio? ¿A dónde quiero llegar? Con el fondo que voy a solicitar. ¿Cuáles son mis objetivos a cumplir con el fondo que estoy solicitando? ¿Y cuáles son las actividades que voy a realizar? Y ya van a ver por qué esto es importante. Esto se traduce en otro archivo. Después, ¿cuáles son los productos y servicios que vas a ofrecer? Tu proceso de producción, por eso la organización y tener un emprendimiento desarrollado, saber en dónde empieza mi proceso de producción, en dónde termina. ¿Cuál es el grado de diferenciación o innovación del producto o servicio? ¿Qué me hace diferente de mi competencia? Y aquí es sumamente valioso como que hacer tablitas de comparación. Mi producto tiene estas cosas que mis competidores no tienen. ¿Quiénes son mis proveedores? Tengo que hacer un análisis del entorno empresarial, que para aquellos que estudiaron administración, hacíamos análisis PESTEL todos los días. Mi entorno político en base a la industria en la que yo me estoy desarrollando. Mi entorno social en base a la industria en la que me estoy desarrollando. Mi entorno económico, tecnológico, legal y medioambiental en base a la industria en la que me estoy desarrollando. El análisis FODA de mi empresa, mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi empresa. Como estos documentos les vamos a mandar, les voy a poner aquí a qué se refiere cada uno. El análisis del entorno empresarial es de la industria. El análisis FODA es de la empresa, ¿sí? El análisis del consumidor, mi segmentación de mercado. ¿Quién es mi cliente? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es mi mercado objetivo? De todo el país, yo voy a trabajar con un 4%, me estoy inventando,
pero tengo que poner cómo llegué a esa conclusión. ¿Cuál fue mi análisis del consumidor para decir que voy a atender al 4%? El análisis de la competencia. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué productos ofrecen? ¿A qué personas están atendiendo? ¿Cuáles son sus propuestas de valor? Y tal vez en qué cosas están fallando y que yo sí estoy logrando satisfacer. El análisis del mercado, que en realidad es la suma de estas dos cosas. Del análisis del consumidor, de la competencia. En el análisis del mercado también pueden poner una investigación que ustedes hayan hecho de la industria, si es que la industria ha crecido por las situaciones políticas, económicas, o ha experimentado una baja, cómo se está desarrollando el mercado en base al producto que ustedes están ofreciendo. Todas esas cosas las ponen aquí. ¿Cuál es su plan de operación y comercialización? Es decir, ¿cómo voy a sacar al mercado mi producto? Ya tengo analizado mis clientes, la industria, mi entorno, pero ¿cuál es mi plan de comercialización? ¿Cómo voy a vender lo que estoy ofreciendo? El otro punto importante, la organización y el gerenciamiento, es decir, la estructura de la empresa. ¿Quién es el dueño y qué otras personas están trabajando conmigo en el emprendimiento? Los requerimientos de fondos, es decir, necesito el monto que se está dando de capital semilla, que son $50,000. Entonces, necesito ese monto y explicar para qué. ¿Para qué necesito ese monto? Si tienes requerimientos técnicos, es decir, aparte de los requerimientos de fondos, tienes un requerimiento técnico en asesoría especializada o también requerimientos técnicos con la compra de maquinaria, y eso también te lleva a una asesoría especializada en cierto tipo de máquinas. Lo que les decía arriba, la localización del emprendimiento con una geolocalización, es decir, poner en Google la dirección en donde está mi emprendimiento, le tomo una foto a esa pantalla y la pego aquí. Esto es importante porque al ser una institución pública, permite tener como que un mapeo en dónde están la mayor cantidad de emprendedores y poder saber si es que se aglomeran en Pichincha o están en Guayas. Es importante por eso, no por otras cosas. Importante, y esto también quiero recalcar, en esta convocatoria analizan bastante el aporte de este emprendimiento al cambio de la matriz productiva, que es algo que se popularizó hace un par de años, el hacer un cambio en la matriz productiva. Es decir, que emprendimientos que postulen porque van a importar producto no van a recibir el capital, sino aquellos que en realidad estén transformando nuestra materia prima. Ejemplo, nosotros trabajamos con unos emprendedores que transformaron el chocho y empezaron a hacer bebida de chocho. Tal vez ustedes han visto en el Supermaxi unas botellitas que se llama Tarwi. Esos emprendedores ganaron un fondo del CENESID. Este fondo en realidad por su cambio a la matriz productiva. Ya no vendo chocho, sino leche de chocho. Transformé la materia prima. Eso también busca esta convocatoria. Si es que su emprendimiento tiene impactos o efectos sobre el medio ambiente, consumen recursos o a través de su emprendimiento están ayudando a la conservación del medio ambiente. O sea, si generan impactos o efectos sobre el medio ambiente, también es importante mencionar cómo están aportando a que eso ya no sea un problema, o a su vez mencionar que no están teniendo efectos sobre el medio ambiente y que tal vez su emprendimiento esté enfocado en la gestión de residuos y el manejo de residuos. Pero es importante también considerar esto. Y también hay un paréntesis, es sumamente importante que nuestros emprendimientos, nuestros negocios estén enfocados a cuidar la creación
y ser buenos mayordomos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, no pensemos en emprendimientos que tengan un impacto grande en el medio ambiente, sino que en realidad aporten al cuidado de lo que el Señor nos ha dado para cuidar, valga la redundancia, y administrar. Aquí ya nos metemos en toda la parte financiera, que son, por eso les decía la importancia de tener una estructura financiera y saber el dinero y las cantidades que tengo disponibles ahorita en la empresa en temas de finanzas. Necesito tener, y aquí mismo en la convocatoria en realidad se les entrega una matriz financiera que es súper sencilla de llenar. Tienen que poner ustedes su información y automáticamente esa matriz financiera les entrega todo y de ahí lo único que hacen es control C, control V a este Word, en donde ponen su presupuesto general como empresa en temas de inversiones, si es que ustedes ya han comprado equipos y maquinaria, cuáles son sus costos operativos, cuáles son sus gastos administrativos y si tienen otros costos, especificarles cuáles son y el total. Esto, como les digo, sale de una matriz financiera que en la misma convocatoria les entregan y lo único que hay que hacer es colocar los datos de la empresa y ya automáticamente me salen estos rubros. Así sean proyecciones, como les decía al inicio. Por más que sean proyecciones, en la matriz financiera también me entregan estos rubros, por más que esté proyectando a 5 años cómo va a ser el manejo de la empresa. En la segunda tabla, aquí están los rubros en los que ustedes pueden utilizar el dinero que van a el dinero que les van a dar como inversión. Otra cosa también que quiero rescatar es que es sumamente importante revisar las bases de la convocatoria. Toda convocatoria tiene sus bases de postulación. ¿Cuáles son las cosas que se deben considerar? Y con el dinero que me van a dar, ¿qué puedo financiar? En esta convocatoria del Innovacid, estos son algunos de los rubros que yo puedo financiar con el dinero que me van a dar. La compra de materia prima, pasajes y viáticos del emprendedor, equipo y maquinaria, contratación de servicios, publicidad o algún otro rubro que esté dentro de las bases. La unidad, es decir, cantidades, la unidad de medida, perdón, la cantidad de cada uno de estos, cuál es el precio unitario en dólares y obviamente el subtotal de cada uno de estos rubros. Y acá abajo ya está el total del subtotal. Aquí es importante, les ponen inclusive una notita, los valores de la tabla 1 y 2 deben ser iguales, puesto que se pide detallar la distribución de fondos en diferentes clasificaciones. Las adquisiciones propuestas deben detallarse en el anexo 1, plan de inversión, de acuerdo a los objetivos y actividades planteadas. Que ya les voy a ser súper breve porque ya se nos está acabando el tiempo en mostrarles ese Excel. El flujo de los fondos, aquí tienen que colocar cómo va a ser ya en años los fondos de la empresa en cuestión de ingresos. Por eso es importante tener una estructura financiera. ¿Cuáles van a ser mis ingresos año a año? Y normalmente las proyecciones se hacen hasta 60 meses, es decir, hasta el 5º año yo hago mis proyecciones financieras. Tengo que saber cuáles van a ser mis ingresos anuales, cuáles van a ser mis ingresos anuales, la inversión que yo vaya a hacer. Estos FF, BAN y TIR son indicadores financieros que también me salen de la matriz financiera que me entregan en la convocatoria. Y lo único que tengo que hacer es control C, control V, porque yo solo, como les decía, ingreso los datos y estos se encuentran detallados en el Excel y solo los copio y los pego en este Word, porque se hace este resumen también anual y lo único que tienen que hacer es copiar los valores. Ya para terminar, al final lo que les piden es presentar al equipo.
como ustedes vieron, un punto anterior estaba la estructura organizacional. Aquí lo que les piden es ya detallar el conocimiento y experiencia de las personas que están trabajando en el emprendimiento. Esto es sumamente importante porque la institución que les va a dar el fondo necesita tener en mente que las personas que están trabajando para el desarrollo de este producto tienen la capacidad técnica y la experticia para desarrollarlo. Entonces, supongamos el ejemplo que les daba, quiero postular con una bebida de chía y pongo que yo soy ingeniera en negocios internacionales y que no tengo a nadie más trabajando conmigo. Es muy probable que no me den el fondo porque no tengo manera de asegurarle al inversionista de que tengo la capacidad de producir una bebida de chía, porque soy ingeniera en negocios internacionales y mi experiencia es en emprendimiento. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aquí es importante para eso, para que el inversionista se sienta seguro de que el equipo va a poder desarrollar lo que está postulando y lo que está proponiendo en este plan. Y por último, como les mencionaba al inicio, tener el aval técnico de su agente de innovación o la incubadora que les va a brindar el servicio de incubación. Tal vez esta palabrita es medio extraña, incubador, incubación. Incubación es un servicio de asesoría personalizado, que como les decía, el agente de innovación les brinda este servicio para darles asesoría y acompañamiento durante el tiempo que ustedes tienen para ejecutar el dinero, que eso también es importante que lo tengan en mente. Hay un tiempo estipulado para que se ejecute la inversión que se va a dar en esta convocatoria. Va desde trabajar 6 meses con el fondo o hasta trabajar 12 meses o trabajar 24 meses con el agente de innovación. Y dependiendo del tiempo que se analice y el emprendedor analice que necesita para utilizar los fondos, es que se hace estos cuadritos, se llena la matriz financiera, se presenta el proyecto, se habla con el agente de innovación, se considera el valor del pago al agente de innovación, dependiendo de ese tiempo también. Y solo para cerrar en estos 2 minutitos, les comparto. Este es el archivo Excel que se llena. ¿Ya? Aquí está justamente con el emprendimiento que les comentaba de Tarwi, con los objetivos y las actividades que van a cumplir con el fondo que iban a recibir. Entonces, este objetivo de colocar en cadena de retail productos nutritivos desarrollados sin lactosa y basados en chocho, ellos tenían ese objetivo en su plan de negocios. Lo que hacen es copiarlo en este Excel, poner la actividad que van a cumplir para eso, que es generar una estrategia de marketing de la empresa y después detallar cada uno de los rubros. Voy a desarrollar la marca de la empresa, el logotipo, el nombre, el isotipo, voy a hacer un video promocional, voy a hacer asesoría técnica en marketing y ese dinero lo voy a utilizar con el financiamiento del Cenecit. Entonces, Cenecit, ¿cuál es el total de los rubros de cada detalle? Y el total, ¿sí? Hasta acá. Estas tablas se las descargan ustedes cuando ya ingresan a la convocatoria, les dan estos documentos y se cambian automáticamente. Lo que ustedes están viendo acá, los meses, y ven el desglose, es diciéndole al inversionista, en este caso al Cenecit, voy a utilizar en mayo 798, en junio 798. Y esto me suma los 3,192, que es el total de ese detalle. Como les digo, estas matrices se cambian automáticamente. Lo único que ustedes tienen que hacer es hacer el desglose mes a mes de cómo van a utilizar los fondos y ya las sumas se hacen automáticamente. Otra cosa que es importante
necesitan postular en cada rubro con por lo menos 3 proformas de diferentes empresas que les pueda dar el servicio. Entonces, ejemplo, aquí los emprendedores tenían el desarrollo y diseño de la marca. La convocatoria pide que se envíe por lo menos 3 proformas de personas que pueden hacer el desarrollo de la marca. E inclusive sirve al emprendedor para poder colocar el valor en estas matrices y la distribución mes a mes de cómo se van a utilizar los fondos. Eso básicamente lo que les quería comentar el día de hoy. Como les digo, solo revisamos una convocatoria que es con la que más relación tengo en el trabajo. Y cada una, como les dije, tiene sus beneficios, tiene sus documentos, su manera de manejarse. Ya es cuestión del emprendedor que quiera acceder a financiamiento, hacer una correcta investigación. Estos 2 documentos, obviamente el Excel les voy a mandar vacío porque es información de los emprendedores que trabajaron conmigo, pero el Word y el Excel se les va a hacer llegar como material del día de hoy. Eso sería. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Espero que el tema les haya ayudado bastante. Si es que están con intenciones de emprender o ya tienen un negocio, que haya sido de ayuda para el camino en el que ustedes se encuentran. Y si tienen alguna inquietud, pues está ahorita abierto el chat para poder responder preguntas. Muchísimas gracias.